Chernóbil, la palabra que representa el llanto, las lágrimas, la tristeza y el miedo por el futuro del ser humano. La palabra que representa la tragedia nuclear y por otro lado la que cada día atrae más interés por parte de los turistas y de los medios de comunicación. Después del éxito internacional de la miniserie de HBO llamada Chernóbil, para muchos quedaron más claros datos como las razones de la tragedia, explicación científica y la situación humana mientras y después de lo sucedido. Sin embargo, muchos nos quedamos con la duda acerca de la vida actual de los descendientes de los perritos que sobrevivieron el trágico año 1986 y los años posteriores. Es por eso que sentí necesario regresar a este lugar. Amigos, otra vez estoy en la zona de Chernóbil, ya sería creo que mi tercera vez. Esta vez me dieron este dosímetro personal. Al final del día vamos a ver qué tanta radiación recibí. Hoy vamos a pasar todo el día alimentando los perritos de Chernóbil. No estoy sola, aquí me trajeron la agencia Gamma Travel. Si quieren ustedes visitar la zona de Chernóbil, les recomiendo muchísimo. Tienen tours privados, tours de grupos pequeños en inglés, en ucraniano, en ruso. Así que si están interesados en visitar esta zona, chequen el link de abajo en la cajita de descripción. Además, les quiero presentar a Lucas. Hi, how are you? Good, how are you? Great. How do you feel today? I feel very good. I'm always excited to come out and see the dogs and see how they're doing. Thank you very much. I'm very excited also. It's first time for me just being in touch with the dogs. I think it's one thing to come and like see the zone, but it's another thing to come and feel the zone. And so I'm very excited for us to be able to do that today. Okay, let's go. Lucas Hickson, originario de Chicago, Estados Unidos, es especialista en radiación y amante de los animales, que por primera vez visitó Ucrania en 2013 como parte de un programa internacional para conocer la situación de la planta nuclear de Chernóbil. Por las razones que explicaré más adelante, Lucas decidió quedarse a vivir en Ucrania y ahora reside en la ciudad de Slavutich, que está a 50 kilómetros de Chernóbil y fue construida justo después del accidente para el personal evacuado de Pripyat en 1986. Su excelente conocimiento de los lugares claves de la zona de exclusión nos ayudará a entender todavía mejor la actualidad del territorio, que guarda una gran cantidad de historias misteriosas y conmovedoras. Amigos, ahora llegamos al memorial donde están los nombres de todas las ciudades que ya no existen. Podemos ver que cuando camines para allá, los nombres están en blanco, pero cuando vas de regreso están en negro y están tachados. Es un lugar donde por el nombre alfabético puedes leer y quizás encontrar tu ciudad. Ahorita voy a buscar la ciudad de mis bisabuelos. ¿Se recuerdan el reportaje que yo hice buscando la casa de mis bisabuelos? La ciudad se llama Poliske, así que vamos a buscarla. Es impresionante porque es la estación de correo. Aquí tú puedes mandar una carta, puedes poner que desde Chernóbil, por ejemplo de Irina Fechenko, todavía se recogen las cartas y las mandan y aquí las reciben. Esto es lógico que si mandas una carta aquí nadie la va a recibir, pero a la gente que ya no vive aquí es un símbolo. Por ejemplo, en días festivos o importantes ellos mandan una carta, es como una memoria para ellos. Y aquí está el nombre del pueblo de mis bisabuelos. Este correo hasta tiene símbolo de la Unión Soviética. Estos símbolos en Ucrania es muy difícil encontrarlos y además está escrito en ruso. Es también algo muy raro, ya nada en Ucrania está escrito en ruso, todo es en ucraniano. Lo que sí que los pueblos sí están en ucraniano todos. Ya encontré el nombre de nuestro pueblo, aquí está Poliske y de este lado está en negro.
Esto también me parece impresionante, un memorial especial para representar la amistad entre Japón y Ucrania, porque los dos han sufrido los accidentes nucleares más fuertes de la humanidad. En Japón las palomas de papel representan tragedia y decían que después de la tragedia de Fukushima y Nagasaki hacían muchísimas de estas palomas de papel para venderlas. Decían que si hacías 1000 de estas palomas hacías algo bueno para el mundo, aportabas algo bueno. El memorial está escrito en ucraniano y en japonés. Oramos para que los terribles eventos que han sucedido en nuestros países y han herido profundamente nuestros corazones nunca vuelvan a suceder en la tierra. Regresando a la serie de HBO, este es el edificio donde se hizo el juicio. ¿Se acuerdan estas tomas cuando todos llegaron? Y yo me preguntaba por qué llegaron aquí a hacer el juicio, pero decían que el Gorbachov quería demostrar de que todavía hasta ese punto él quería demostrar que se puede venir aquí y decidieron hacer el juicio para hacerlo como más abierto, pero de todas maneras dicen que no estaba ni tan abierto ni tan transparente. El edificio que es incluso más importante que esa estatua de Lenin que dicen que es a la última en Ucrania, pero dicen que por ahí hay otra que no está parada, está por ahí tirada, pero sí es de las últimas estatuas de Lenin que hay en Ucrania. Amigos, encontramos aquí perritos y vamos a alimentarlos. It's like a puppy still. He's maybe almost a year old, like 9 or 10 months old. Después de varias visitas a Chernóbil, Lucas, impresionado por el horrible estado de salud y condiciones de vida de los perritos que habitaban en la zona, decidió ayudarles creando junto con su compañero Eric Kambarian un programa especial llamado Dogs of Chernobyl, dentro de Clean Futures Fund, la organización sin fines de lucro para brindar apoyo a nivel internacional a las comunidades afectadas por accidentes industriales. El programa consiste en que 6 días a la semana traen comida y alimentan a los perritos. Cada año, más o menos por el mayo, realizan programas de esterilización. Vienen varios doctores de todo el mundo y también doctores ucranianos. Buscan los perritos y los esterilizan. También revisan su salud. Y luego en septiembre, agosto, otra vez regresan, revisan su salud de nuevo. Y cuando realizan ese tipo de actividades, los perritos entienden y se van, o sea, ellos tienen mucho miedo y es muy difícil cacharlos. Se ve que está ahí jugando bastante feliz y este otro comió en un punto y también vino aquí a comer la comida de este otro perrito. Y aquí, como pueden ver, estos perritos no tienen tanto miedo y están comiendo felices. El otro yo creo que se va a comer su comida cuando ya nos vamos de aquí. Bring out different kinds of food depending on the type of dog that we're going to be seeing. If we've got big dogs, we have adult food, we have food for small breeds and for young puppies, and then for the little puppies, the newborns, we also bring out wet food. But the most important thing is have good dog treats with you. The smellier, the better. Just that. Nick. Me. How do you know they don't have radiation? I'll screen myself at the end of the day. But we've been studying the external contamination on them for 3 years. And for most of the dogs, they're totally fine. And especially in a place like Chernobyl City,
cuando encuentran los perros y los esterilizan y les ponen un chip en su oreja. El que está atrás de mí ya no tiene porque se lo quitaron. A veces se los pierden o alguien se los quita, pero Lucas dice que él ubica a todos los perros, que puede entender cuál es el perro con el que ya habían trabajado y cuál es el con el que no. La organización empezó en 2016 y dicen que en este momento había más de 1000 perros y ahora son alrededor de 700 porque quieren mantener la cantidad de perritos no muy alta. Lo más importante aquí es mantener la calidad de vida de estos perritos, porque en invierno obviamente ellos sufren, no tienen comida, tienen frío, están constantemente atacados por animales salvajes o se van a algún edificio y algo les puede pasar. Este tipo de cosas pasan. Oh, who's a fat little puppy? Bueno, él decidió hacerse pipí. Qué bueno que antes, porque it's safe, yes. Yeah. He's clean, yes. Oh, No, he should be good pups. look at me. Muy gordito, se ve que come bien. Este perrito tiene 3 meses nada más, así que todavía no tiene su chip, pero me imagino que el año que sigue le van a hacer. Ay, sí, qué hermoso estás. Balú. Very hungry. Mm-hmm. He's a growing boy. He can't, maybe he will eat and never stop, and he will be Then back. be the biggest dog left. Yeah. Este cachorrito es realmente una estrella, todos se paran con él a tomar fotos. Él tiene demasiada comida, fue uno de los cachorritos rescatados aquí. El año que sigue lo van a esterilizar. Como pueden ver, todos le dicen Balusha, lo llaman, lo acarician y mientras él se lo está pasando increíble y comiendo, nosotros también ya tenemos lunch time. Vamos a comer a uno de los comedores de aquí de Chernóbil. Amigos, yo también traje mi comida, aportar un poco lo que pude. Muy importante. Great. They are looking at your food with hunger. Yes. Josh, da. Separate, yes. Yep, I would give them little separate piles. Like this? Yep, and then you can just do another one like right here, just so that they don't fight over it. Oh, good puppy. But you have yours. Давай, что ты пришел? We don't want to overfeed because we don't want them to get hurt at all by eating too much. I think they are afraid more than me. Amigos, ya nos paramos aquí al lado de la planta nuclear y como pueden ver en cada estación donde nosotros nos paramos, donde Lucas sabe que hay perritos, nos paramos y hay de 2 a 3, 4, 5 perritos. Aquí encontramos nada más uno. She's now almost 3 years old now, so she's still young in terms of dog years, but for Chernobyl dogs, she's lived to be a good age. The Chernobyl dogs, they have like very big ears, yeah? So the main thing that we identify the dogs with are these big pointy ears, and sometimes they flap over at the top, sometimes they're pointing straight up. I can tell a Chernobyl dog from about a kilometer away if I can see the ears. Normalmente las rutas no son diarias. Lucas se encarga de todo, organiza para que diario se les entregue la comida a los perritos que él conoce en las estaciones más importantes. Deja, por ejemplo, la comida con estos señores o con las señoras y ellos les dan la comida al día siguiente, por ejemplo. Además de las vacunas y comida,
Algunos de estos perritos tienen posibilidad de ser adoptados. El proceso es complejo y algo costoso, empezando con $600 americanos por perrito, más los gastos del viaje para que el can pueda llegar a su nuevo hogar. And we find perfect families for them in the United States and Canada, and after about 90 days when the dogs are ready, then we'll transport the dogs to the United States and unite them with their forever home. How many dogs a year? So anywhere between 20 and 40 or 45. Last year was our busiest year. We had 44 adoptions. ¡Wow! Yeah. Obviamente a los turistas les dicen que no tocarlos porque son medidas de seguridad y si todos empiezan a tocar los perros sí hay cierto riesgo. La gente que aquí cuida, la gente que atiende el lugar porque es enorme, la zona de Chernobyl es enorme. Ellos viven aquí, conocen los perritos y saben si ellos simplemente viven en estos lugares, ellos no pueden tener la radiación porque estos lugares también están habitando las personas. Aquí estos lugares no están contaminados. There's no need to be afraid of the dogs of Chernobyl. They are intelligent, they're smart, they're kind, they love food, so make sure if you come visit the zone to bring lots of food and treats for the dogs. Sin duda alguna, los perritos de Chernobyl de hoy, así como sus antepasados, han sufrido muchísimo, pero ahora tienen ayuda que les llega desde todas las partes del mundo. En la página de Clean Futures Fund se puede realizar donaciones para sus vacunas y comida, ya que aquí la vida de cada perrito cuenta y ninguno de ellos merece estar sufriendo por los errores del ser humano.